Hola, soy nuevamente Juan Casabela Dávalos. Vamos a ver hoy una segunda parte del desarrollo sistemático del estudio del derecho procesal penal, y por eso habíamos adoptado, o para ello habíamos adoptado, la teoría de la relación jurídico-procesal penal, en donde íbamos a hacer un análisis de los distintos elementos del proceso y de las facultades que cada uno de los sujetos que en él intervienen tienen reguladas por su especial posición en este proceso. Hemos visto que la relación, como toda relación jurídica, está integrada por sujetos: el actor, el imputado y el juzgador. Tiene un objeto, que es lo que va a dar unidad a toda la dinámica de la actividad procesal, que es la idea de un hecho que se presume delictivo. Y finalmente vamos a ver la causa como aquel cúmulo de facultades que el derecho otorga a los sujetos que intervienen en el proceso. Hoy vamos a ver un vistazo general de los sujetos que intervienen en el proceso, una clasificación, y vamos a dejar marcada o delimitados los principales lineamientos de las competencias que cada uno de estos tiene para su intervención en el proceso. De manera que quedan ya adelantadas las primeras pautas para el estudio de la unidad de las competencias, especialmente de los jueces. Cuando hablamos de los sujetos que intervienen en la relación procesal penal, vamos a distinguir sujetos esenciales, sujetos eventuales y sujetos auxiliares. Son sujetos esenciales aquellos que, como su nombre lo indica, hacen a la esencia misma de un proceso, es decir, hacen que un proceso sea eso y no otra cosa. Si no estuvieran estos elementos o sujetos esenciales, no podrían ni siquiera nacer una relación jurídica procesal. Estos sujetos esenciales son las partes, una persona que haga de actora, una accionada, que en el caso del proceso penal se llama el imputado, y un tribunal. Lo habíamos visto en este gráfico triangular. Estos son los sujetos esenciales, vuelvo a insistir, porque si no están ellos presentes, el proceso en verdad no tiene existencia, no es verdaderamente un proceso. Los tribunales han sido regulados según las distintas funciones que tienen a lo largo del proceso y en distintas situaciones. Las leyes procesales en general en la Argentina, y Salta no es la excepción, está regulando un juez de garantías que va a ser el encargado de, habíamos visto frente a la comisión de un hecho delictivo, era indispensable para la aplicación de una pena el cumplimiento de un juicio previo según el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahora bien, como ese juicio previo debía estar a cargo de un juez natural imparcial, no podía ser que el mismo juez dé inicio a ese juicio previo, sino en virtud de una acusación hecha por otro funcionario distinto al juez, y estos son los fiscales. Los fiscales, en todos los regímenes procesales, tienen regulada una etapa para cumplir su función. En otros tiempos era lo que se llamó instrucción, según lo había la creación del Código de Napoleón. En la actualidad está en manos de los fiscales penales y se llama investigaciones penales preparatorias. Tienen por fin dar base a la acusación del juicio que exige el 18 de la Constitución Nacional. Esta etapa de preparación, a cargo de los fiscales penales, es controlada y admite quejas cuando hay extralimitaciones de los fiscales ante
estos jueces de garantía, que están regulados en nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Salta en el artículo 41. Tenemos también los tribunales de impugnación. Los tribunales de impugnación son aquellos que van a juzgar los recursos en contra de los jueces de garantía en la etapa de preparación o los tribunales de juicio en la etapa de juicio. Frente a las decisiones de los jueces de garantía, los tribunales de juicio y eventualmente jueces de ejecución y detenidos que se dan en la etapa de, son los jueces que van a entender el trámite de cumplimiento de las penas. En esas situaciones interviene el tribunal de impugnación, es decir, es un tribunal que tiene a cargo resolver los recursos en contra de las decisiones de los jueces de garantía, en contra de las decisiones de los tribunales de juicio y en contra de las decisiones de los tribunales o jueces de ejecuciones y detenidos. Están regulados en los tribunales de juicio en el artículo 39 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta. Los tribunales de impugnación. Los tribunales de juicio, que son los que desarrollan la etapa del juicio plenario, oral y público, están regulados en nuestro artículo 40. Los jueces de ejecución y detenidos son los que tienen a su cargo el control de los modos de ejecución de la pena, que están a cargo de un órgano administrativo, que es el servicio penitenciario, pero las condiciones en que se cumplen las penas están a cargo, el control de las condiciones en que se cumplen las penas a cargo de los jueces de ejecución. También de detenidos cuando el control está referido a las privaciones de la libertad antes de la aplicación de una pena como medidas cautelares o de coerción. Tenemos también especializados a los jueces de menores. Todavía en la provincia de Salta sigue aplicándose por normas transitorias, el capítulo 4 de las normas transitorias, el mismo sistema anterior a las reformas de los últimos años, de modo que mantenemos un sistema de instrucción en los juicios de menores, en donde ya hay algunas normas que están intentando una modificación al llamado sistema acusatorio, y se va a poner en manos de fiscales especializados, pero todavía al día de hoy, que estamos en el mes de abril del año 2020, no se ha logrado implementar esa situación en concreto. Y finalmente tenemos el órgano superior a todos estos tribunales, que es la Corte de Justicia de Salta, cuya competencia en el ámbito procesal penal está previsto en el artículo 38 para la intervención especialmente en los recursos de inconstitucionalidad local. Otro sujeto esencial que no puede faltar para que exista un proceso es el actor penal. El actor penal es el encargado de promover la acción penal y ejercerla a lo largo de todo el proceso. Esa acción penal está a cargo del Ministerio Público Fiscal, cuya regulación general está en el artículo 76 del Código Procesal Penal de Salta. Dentro del Ministerio Público Fiscal, el actor más importante viene a ser el fiscal penal, regulado en el artículo 85. Es el encargado de la promoción de la acción penal, su preparación durante la investigación penal, la promoción para la realización del juicio y su seguimiento durante el juicio. Incluso durante la ejecución sigue interviniendo el mismo fiscal penal. Luego tenemos un reparto del trabajo entre los fiscales para que a cargo del control de los recursos funcione un fiscal especializado. Este es el fiscal de impugnaciones previsto en el artículo 84 del Código Procesal Penal de Salta. Tenemos previsto para las actuaciones ante la Corte un fiscal de Corte y tenemos previsto
también con funciones especiales dentro del proceso penal, además de las que le ha encomendado la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Procurador General de la provincia, que es el jefe de los fiscales, que está regulado en el Código Procesal Penal en el artículo 82, su función específica procesal penal. También tenemos como actor penal esencial, como sujeto esencial, al querellante. Querellante que, para distinguirlo de otro querellante que es eventual, que se llama querellante particular en el Código de Salta, vamos a llamarle, conforme a la doctrina mayoritaria, querellante exclusivo. Hay situaciones que son las previstas en el 489 del Código Procesal Penal de Salta, que son el ejercicio de las acciones penales privadas, por ejemplo, las querellas por calumnias e injurias, están a cargo exclusivamente de la víctima ofendida. Y ese tipo de querellas, o en ese tipo de querellas, la víctima ofendida que actúa de querellante es sujeto esencial como actor penal, porque en esos casos el Estado no interviene a través de los fiscales, sino que la acción penal ha quedado en manos del particular ofendido, que va a ser un querellante exclusivo o actor penal exclusivo en ese tipo de delitos por acción penal privada. Tenemos también como otro sujeto esencial el imputado. Volvemos a la explicación triangular del proceso. No puede haber proceso si no hay un actor penal que ejerce una acción frente a un tribunal imparcial, imparcial e independiente y frente a un accionado, que en este caso es el imputado. El imputado tiene una regulación especial en el artículo 87 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta y está definido legalmente como aquel que sea indicado, detenido o indicado como partícipe en una infracción penal en cualquier acto de la investigación. Esto le da una característica especial. El imputado puede ser cualquier persona contra la cual todavía no se haya ejercido formalmente la acción. Es decir, que el Código habilita a ejercer el derecho de defensa a cualquier persona que sea sospechada, incluso en la etapa de preparación de la acusación. Es decir, que todavía formalmente no fue acusado, pero él ya tiene las posibilidades de actuar defendiéndose en el proceso con la intervención incluso de un asesor jurídico que es el defensor del imputado. Como sujetos eventuales, que no quiere decir que sean menos importantes. Una vez que intervienen en el proceso, están garantidos por la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Pero no necesariamente intervienen siempre, por eso es que se llaman eventuales. Son eventuales, es decir, su participación no es indispensable para que nazca el proceso, el querellante particular regulado en el artículo 106 del Código Procesal Penal. Es la persona ofendida en los delitos de acción penal pública, en donde la acción está en manos del Ministerio Público Fiscal. En esos casos, eventualmente, si la persona ofendida por el delito considera que es necesario colaborar con el fiscal, constituyéndose en parte acusadora, lo puede hacer bajo la figura del querellante particular. Pero si no lo considera, puede no participar del proceso penal, que seguirá en manos del Ministerio Público Fiscal en cuanto al impulso del ejercicio de la acción. El actor civil está regulado en el artículo 113. Responde también a las disposiciones del artículo 29 del Código Penal de Fondo, que habilita a los jueces penales a pronunciarse por la indemnización que
respecto del daño que ha generado el delito. Esa posibilidad solo de los jueces de pronunciarse sobre la indemnización de los daños causados por el delito solo se habilita en la medida en que la víctima de ese daño se haya presentado en el proceso penal a ejercer la acción civil y por lo tanto haya dado oportunidad al imputado de defenderse de esa pretensión. Si es que, vuelvo a insistir, el damnificado civilmente por el delito decide ejercer su pretensión resarcitoria dentro del proceso penal, lo puede hacer bajo la figura eventual del actor civil, regulado a partir del artículo 113 del Código Procesal Penal. Obviamente, como está prevista la posibilidad de un actor civil dentro del proceso penal, se regula también, a partir del artículo 130, la forma de actuación y participación del demandado civil en un proceso, dentro de un proceso penal. Y se ha resuelto con bastante coherencia y simplicidad, a partir del 139, la participación del asegurado, que fue una figura que generó ciertas complicaciones antiguamente. Hoy prácticamente en los códigos procesales es tratado en la medida en que sea compatible como un demandado civil y su participación está regulada en términos generales bajo esas condiciones. Finalmente tenemos sujetos auxiliares. Entre los más importantes vamos a mencionar al secretario, que está regulado o está prevista su participación como auxiliar en el artículo 189 con funciones especialmente fedatarias. En las leyes orgánicas de tribunales, los secretarios cumplen una función de auxiliares en la conducción de los expedientes respecto de los jueces, preparación de resoluciones judiciales, etc. Pero su función primordial en el orden procesal es la de fedatarios. Y incluso tienen la posibilidad de ser recusados en algunas de las situaciones en las que pueden ser recusados los jueces. Lo van a ver en el artículo 64 del Código Procesal de Salta. También tenemos como auxiliares a peritos, consultores, asistentes, cuyas regulaciones las van a ver en los artículos 338, 343, 160, 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta. Vamos a ver también como auxiliares a los mandatarios o apoderados de las partes, en general de las partes civiles. Y están previstos en el artículo 155 porque las partes civiles pueden intervenir ellas personalmente o bien por apoderado y van a cumplir funciones auxiliares de las partes. No puede confundirse esa situación con los defensores del imputado. El defensor del imputado, que está regulado a partir del 142 y subsiguiente, no es verdaderamente un auxiliar, sino que integra la personalidad jurídica del imputado. El imputado no puede estar en el proceso, sino integrando su participación esencial con un defensor. Cuando el defensor no está, el acto es nulo, porque la participación del imputado no se dio en las condiciones que la ley establece. Por eso a los defensores del imputado, si bien hay quienes lo han nombrado como auxiliares, es verdaderamente un integrador de la personalidad de un sujeto esencial que es el imputado. En definitiva, vamos a ver que la participación de los sujetos esenciales es tan trascendente que ha sido prevista en el artículo 221, incisos A, B y C, de las reglas generales de la nulidad. Cuando no intervienen estos sujetos en el proceso, en verdad son casi presupuestos de la existencia de los actos procesales. Y cuando no intervienen en las formas que la ley ha establecido, entonces se genera la nulidad de esos actos procesales.
Hoy el 221 con buen criterio ha incorporado a la falta de participación legal del acto civil, de las partes civiles, del querellante particular, como situaciones nulidificantes. Pero las nulidades de estos casos son nulidades, no son nulidades insubsanables, sino que pueden consentirse o convalidarse las actuaciones por otras intervenciones posteriores. Cuando la falta se dio en situaciones, en faltas de garantías constitucionales en la participación del tribunal, del actor penal o del imputado, las nulidades son absolutas y terminan siendo insubsanables. Con esto damos por terminada hoy la parte segunda de la relación, de este análisis que estamos haciendo de la relación jurídico-procesal, como una presentación sistemática del estudio que vamos a hacer a lo largo de toda la materia.